Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa del seminario El Estado Laico y los Derechos Humanos, con el tema Libertad Religiosa y Estado de Derecho. Y en esta mesa pues tenemos el privilegio de contar con tres grandes expertos en el tema y van a tener sus intervenciones de acuerdo con el orden que aparece en el programa. Y por ello, en un primer momento, vamos a tener la intervención de Luis Humberto Olivera López. Muchas gracias por estar aquí. Y me voy a permitir dar lectura a algunas notas de su extenso currículum. Es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de esta Universidad Nacional Autónoma de México, con antigüedad de 37 años. Es licenciado en Derecho por la UNAM, cursó la licenciatura y la maestría en Historia de México, también en la UNAM, y es doctorante en Historia de México, también por esta universidad. Tiene muchísimas obras, entre otras las investigaciones, Fondo Juan Álvarez, Movimiento Estudiantil Mexicano 1968, Catálogo de la Colección La Fragua de la Biblioteca Nacional de México de 1854 a 1875, también de 1800 a 1810, 1811, 1821, de 1816 a 1873. Ha impartido numerosas clases en México y el extranjero. Entre las cátedras ha impartido México siglo XIX, Historia Moderna y Contemporánea de México, México Borbónico, Historiografía de México, siglo XIX, Historia de la Revolución Mexicana, Metodología de la Investigación 1 y 2, entre otras. Ha dictado numerosas conferencias y también pues ha tenido diversos cargos como representante académico en el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, representante propietario en el Consejo Universitario y representante académico en el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Pues muy bienvenido. Él va a tocar el tema, va a desarrollar el tema Historia, Liberales y Laicismo. Gracias. A ver, vamos a escuchar. La primera consideración es agradecer la invitación. Siempre es regocijante el que nuestros trabajos en la universidad se expandan. Me da gusto también de volverme a ubicar ante un auditorio de mi primera carrera, tal vez diría de mi primera y única carrera, las demás llegaron por otras circunstancias. Y una vez dicho esto, y por el tiempo que tenemos, me paso de inmediato a la ficción, a lo que yo llamo ficción, y ustedes saben que es una ficción, la ficción del instrumento por excelencia en este país y en esta historia que se llama Biblioteca Nacional. ¿Qué tiene que ver esto con los liberales? Pues tiene que ver todo. ¿Y cuál es ese todo? Cómo nuestra ficción, desde el momento, y perdón que retroceda un poquitito, siglo XVIII. Un siglo XVIII totalmente regalista. Empieza realmente a fundamentarse las bases de lo que somos como sujetos históricos el día de hoy. Dicho esto, me doy cuenta de por qué de ese liberalismo, de dónde debemos nosotros ese liberalismo. Pues es muy sencillo. Bueno, sencillo después de ver fuentes y
más fuentes. De la mentalidad administrativa regulatoria de un nuevo modelo fundamentalmente regalista llamado borbónico. No voy a profundizar, pero sí quiero dejar con énfasis de que ahí empieza el sujeto histórico que se va a ir poco a poco transformando a lo que serán los diversos tonos de lo que conocemos como liberalismo. Liberalismo en sus amplias formas, desde el liberalismo filosófico, el liberalismo económico o, en su caso, el liberalismo jurídico. Y la pregunta es entonces un poco este eclecticismo que tiene que darse a finales del siglo XVIII, ¿cómo es que va a impactar en el mundo jurídico? Por lo que me doy cuenta, es bastante sencillo. ¿Quiénes son los abogados para llevar a cabo la creación, sustentación del nuevo modelo? Pues obviamente que los abogados del regalismo. ¿Pero por qué el regalismo como tal? Bueno, porque tienen a su antagónico histórico, que es simplemente el corporativismo religioso a través de lo que conocemos como la fundamentación del derecho divino. Derecho divino que también va a regular al derecho regalista, sí, pero el derecho regalista ya tiene un nuevo elemento que no tiene el derecho divino: la economía, la administración. Y esa administración automáticamente nos empieza a llevar a la secularización, desamortización. Y lo que estamos observando, esta desamortización, es obviamente en todo este gradualismo hispano-borbónico que no logra surtir el efecto que ellos desean. ¿Por qué? Porque es un modelo histórico que dejó ya de marcar el tiempo primario de su hacer histórico. Ya hay dos estados-nación que los tienen perfectamente acorralados: Inglaterra y Francia. No me meto en otras consideraciones, sino simplemente quiero que veamos cómo de un acto o un intento jurídico y otro, que es el vacío del poder político napoleónico, van a conjuntarse y van a tener que impactar y van a tener que adoptar, y nos vamos a tener que empezar en una esquizofrenia histórica, porque así lo entiendo, ¿qué tipo de liberales vamos a hacer? No hay un liberalismo, como no puede haber en una geografía histórica que está a fuerte discusión sobre de que si es colonia o no es colonia, o que si es una ficción, o que si es el visorrey. No, lo importante es, y nosotros lo sabemos, lo secundario sigue la suerte de lo principal, y lo principal es la metrópoli, y la metrópoli no deja modificar su estructura periférica. En ese momento van a empezar a impactar dentro del vacío de poder. Estoy hablando de 8, estoy hablando necesariamente de la caída total del modelo hispano, ¿sí?, del modelo político, del pacto de familia, que entonces sí tendremos que empezar a visualizar qué corrientes ideológicas nos están conformando. Francia, su romanticismo, hasta la revolución; Estados Unidos con su pragmatismo comercial; Inglaterra con su constitucionalismo a ultranza, con su extraordinario, en fin, el único camino a seguir. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Tonos de liberalismo. Esto me lleva de inmediato a empezar a entender por qué, ahora sí, a José María Lafragua, que es un abogado que quiere hacer historia. Ojo, los abogados seguirán siendo abogados, los historiadores no. ¿Por qué? Porque los abogados tienen que partir de una verdad sabida. El historiador tiene que partir de una ficción de lo que pretende ser. Obviamente que aquí lo que vamos a encontrar, o encuentro en estas fuentes, es simple y llanamente a un abogado que está profundamente preocupado
por este liberalismo. Él mismo se confiesa liberal. ¿Pero por qué es liberal? ¿Acaso porque fue a la facultad? ¿Acaso porque estudió a los grandes teóricos? No, por la historia. Y su invocación es la historia. ¿Y cuál es la invocación? Violencia. La violencia de esta segunda generación que se empiezan a formar durante el periodo revolucionario o armamentista de la independencia, para que en 1830 esta generación de abogados mexicanos ya tenga la experiencia y la necesidad de empezar a introducirse a la historia. Pero la historia no vista como la teoría de la historia, sino vista como la realidad de la sobrevivencia. Simple y llanamente, entonces me auxilio, me fundamento en el derecho como una prolongación de lo que ustedes conocen, y hay grandes escritos sobre la prolongación del derecho indiano en el México del siglo XIX. Es obvio, ningún modelo se rompe, aun cuando se diga que se triunfa un movimiento revolucionario. Esto es una prolongación en tiempo que la va a regir la historia. Entonces él dice simple y llanamente, la historia tiene que ser el fundamento de lo que se va a hacer, pero lo que se va a hacer es el constitucionalismo inglés. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar la institución, y la institución la vamos a conservar ¿cómo? De aquí en adelante hasta que nos constituyamos, puedo decir, de que se establece el largo periodo de 1800, si ustedes quieren a partir de Apatzingán, hasta 1857, de lo que es el real constituyente histórico, no el jurídico. El jurídico va a estar enclavado dentro del proceso histórico. Y cada una de las manifestaciones que se van a dar desde el constituyente del 23, constitución del 24, en fin, todo lo que sabemos, son parte del mismo proceso. ¿En qué momento dejamos de ser el sujeto histórico colonial para empezar a crear históricamente al sujeto histórico ficción nacional? Bueno, esa es la historia de este tipo de liberalismo. ¿Cuál? El moderado. No hay abogado que diga, yo quiero la revolución. Bueno, lo puedes decir, pero tu discurso cae en otro terreno. Pero en el terreno jurídico dice, conservar la estructura ¿de qué? De lo que nos fundamenta el Estado. Entonces vámonos en pos del Estado, a través de su instrumento, que ya lo tenemos desde la Constitución de Cádiz. Y esto no es nada más que el proceso en tiempo para poder llegar a 1856-57 y decir, hasta acá, rompo con el anhelo anterior, derecho divino. ¿Cómo? Pues sí, porque todas tus constituciones son teológicas. Por más que andes pidiendo posiciones de tipo liberal, en el fondo o la fundamentación es Dios. Entonces, históricamente tenemos a esta gente con una fragmentación en tiempo. Cómo conservar la institución y cómo incrustarse en la realidad. Bueno, ese es el largo proceso de este siglo XIX. Largo proceso que aquí nada más quiero decir cómo, si ustedes vamos observando, desde las primeras constituciones se van ganando pieza por pieza. No quiero decir que el antiguo régimen o el conservadurismo no esté en pie de guerra, hasta el momento de la Guerra de los 3 años, de lo que yo llamo los fueristas. Fuero. Muy bien. Entonces tengo a mi abogado, tengo a mi historiador. ¿Y qué descubro del historiador? Que es un gran abogado. ¿Por qué? Porque lo que él va a plantear es, solo tienen derecho de estar en la historia los sujetos públicos, nadie más. ¿Y por qué el sujeto público? ¿Y acaso el sujeto privado? No, señores, estamos construyendo una ficción para conformar una realidad. ¿Quiénes son los responsables? Pues simple y sencillamente la administración pública.
Ahí empezamos a entender cómo de aquel regalismo pasa a esta legitimación de hagamos un sujeto histórico, ¿sí?, que realmente empiece a caer en el romanticismo, ya después sus otras obras nos lo dirán, en el romanticismo occidental. Sus grandes fundamentadores de su mundo jurídico, Pulquiano, que ya venía desde allá, pero todo es cómo nos vamos a romanizar. Pues el derecho, simplemente el derecho romano. ¿Por qué? Porque es el que nos permite la transmisión de los bienes. Y va aceptando la filosofía, cada quien lo suyo. Suena precioso, pero ¿qué cosa es lo mío? Bueno, empecemos a construir el andamiaje jurídico y empezaremos a conocer qué es lo de cada quien. ¿Qué es lo que vamos viendo entonces? Cómo todo esto va creando algo que conocemos filosóficamente, ciencia política, de la historia me juzgará. ¿A quién va a juzgar? Al político. Claro, eso ya fue en 1800 y pico, ¿no? El día de hoy eso no existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya visto panorámicamente, es salirme de un estado de privilegio en la cual el rey tendrá leyes, mas no tendrá sanción. Pasemos entonces a la necesidad de crear una ley con un derecho que le exija la sanción a quien desobedezca. Y estamos en esta figura que hasta el día de hoy invocamos permanentemente. Estado de Derecho. Se dice de una manera tan simple y llana, pero que históricamente no podemos llegar, aunque esté establecido, porque no es cuestión de ley, es cuestión de sociocultura, es cuestión de historia. Esta historia que obviamente me lleva a esta última parte, para que no me pase el papel, de laicismo. ¿Cuál va a ser nuestro laicismo? Bueno, pues nuestro laicismo es de simple y llanamente cómo separarnos de Dios. Y suena facilísimo. Estamos en el 2011 y a ver quién se separa de Dios, al menos en nuestra cultura. Fundamentación cultural. Y este laicismo, simple y llanamente también, lo único que está haciendo es una serie de confusiones. Libertad de conciencia. Esa palabra es inmensa, incomprensible. Sin embargo, la libertad de conciencia tiene que estar identificada con libertad de cultos. Es lo más directo. No hay de otro. Entonces nuestro laicismo es un laicismo propio de nuestra formación jurídica histórica. ¿Para qué? Para que entonces propongamos, ahora sí, lo que va a ser libertad de cultos. ¿Y dónde voy a poner yo a la libertad de cultos? Pues tendrá que esperarse hasta la creación y sustentación de un Estado de Derecho. ¿Y el Estado de Derecho me lo va a permitir? Eso sí no lo sé. Porque una cosa es la abstracción jurídica de la ficción y otra cosa es el sujeto histórico. Y entonces aquí es donde vemos cómo empiezan los multiequívocos. ¿Sí? Multiequívocos, y con eso quiero nada más dejar esta primera parte, con José María Latragua en el Constituyente 41-42, cuando ellos están hablando de la necesidad de ponderar la libertad de cultos, que ellos llamaban libertad de conciencia. Y a la hora de estar en la confrontación, Latragua, como buen liberal moderado, da marcha atrás. No puedo votar lo que históricamente me dicen que debe de ser, porque estoy viendo que mi realidad no la va a poder sustentar, porque se va a venir una guerra atroz. Pues señor, no contaba que la historia es un proceso inacabado y que vienen nuevos sujetos históricos. Y ya no son tan juristas, aunque sean abogados, ya son más economicistas. Y ya empieza a apuntar la idea del sociologismo. Claro,
El liberal puro no va a jugar con las teorías jurídicas, va a jugar con la desesperación de dar un tajo y de pasar a la otra parte histórica. Y la otra parte histórica es, ya llegamos hasta aquí, definámonos. La fragua vota en contra de lo que era su proyecto histórico, no a la libertad de conciencia o libertad de cultos. Estoy con ella, pero estoy viendo este país desgarrado, y da su voto en contra. Y manda a decir que no voten por ella, pero triunfa esa posición. Y todos sabemos que esa posición es la que va desde aquel entonces con toda una serie de resultantes nacionales y extranjerizantes de la guerra que conocemos y que hasta el día de hoy no han parado. Es un largo proceso jurídico e histórico, liberal, abogado, historiador y sujeto ya no público, sino que ahora cada día más los ciudadanos. ¿Por qué ciudadanos? Porque el reto es para el ciudadano el laicismo, no para el Estado, no para la Iglesia, sino para el sujeto histórico que se atreve a insertar dentro de un proceso histórico que necesariamente tiene que mostrar su comportamiento de un laicismo. ¿Cuál laicismo? Pues el de tipo mexicano, que no podemos ni por ningún motivo hacer comparaciones del laicismo sajón o del francés o del alemán o de la misma España, porque nuestra historia, nuestros abogados estamos en otro camino. Y ese laicismo es el que todavía el día de hoy nos preocupa, y seguimos diciendo que cómo es que el Estado mexicano sigue insistiendo que de él tiene que provenir el laicismo. No, proviene de la sociedad. Pero eso es otro largo proyecto y eso es otro proceso histórico. Pues muchas gracias. Esto es lo que a grandes rasgos sería eso. Pues muchísimas gracias al maestro Luis Olivera. Creo que ha sido muy oportuno el situar como primer tema de la mesa esta ponencia, porque pues creo que nos da muchos elementos para entender pues los antecedentes del Estado laico o de las discusiones que actualmente nos tienen aquí. Y creo que además pues es muy interesante esta distinción, ¿no?, entre lo que él dice, la abstracción jurídica de la ficción y realmente el sujeto histórico, que a veces quienes nos dedicamos, estamos en lo jurídico, perdemos de vista al sujeto histórico, y muchas veces por esto no logra, digamos, concretizarse o consolidarse pues lo que nosotros queremos, que es el Estado laico, que finalmente pues está ya reconocido en la Constitución, y pues ha sido un largo anhelo de nuestro país. Y vamos a dar ahora la palabra al doctor Iner Flores con el tema el Estado laico secular, libertades religiosas y respeto o tolerancia religiosa. Voy a también leer algunas notas de su currículum, algunos datos simplemente. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho con mención honorífica también por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador de tiempo completo y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho y Derecho Constitucional. Es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, y es consejero universitario por el mismo instituto al Consejo Universitario de la propia UNAM. Y bueno, él ha tenido a lo largo de su carrera pues muchas distinciones y reconocimientos, y además pues también es autor de diversos artículos en materia especialmente de derechos humanos, y pues ha impartido también numerosas clases en diversos grados académicos. Muchas gracias. Buenas noches. De entrada, muchas gracias a Mónica González Contró por la gentil presentación, pero también quisiera agradecer a la
maestra Rosa María Álvarez de Lara, coordinadora de este seminario, así como al doctor Fierro, que siempre coge estas ideas, estas discusiones, estos foros. Como ya lo decía Mónica, yo empiezo a hablar del Estado laico o secular y del tema de las libertades religiosas y el respeto a la tolerancia religiosa. Esto me parece a mí muy pertinente que estamos haciendo estas reflexiones, no solo porque acabamos de conmemorar 150 años primero déjame ir con orden, el bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, sino que además estamos conmemorando 150 años de la promulgación de la segunda generación de leyes de reforma, que como saben van de 1859 a 1863, y concretamente se aprobó el día 2 de febrero de 1871 el decreto sobre la secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia, con lo cual creo que estamos muy en esta sintonía, y que esto sirve de alguna forma como para que veamos cuál es el estado del Estado laico secular, concretamente del caso mexicano, a partir del principio de separación Iglesia-Estado, y sobre todo que nos enfoquemos pensando en cómo nos comportamos frente a las libertades religiosas y al respeto o tolerancia religiosa. Yo adelantaría que tengo una preocupación. Mi preocupación es que tan malo sería un clericalismo fuerte, digamos, contrario a la idea de la separación Iglesia-Estado, como también es creo, equivocado adoptar la postura opuesta, el anticlericalismo fuerte, también contrario a las libertades religiosas de algún grupo. Y ahí básicamente lo que quisiera yo de entrada esbozar es que esta preocupación, y quisiera quizás también como modo de ejemplo recordar a Martín Luis Guzmán, que en 1958 hacía ver cómo él veía que las leyes de reforma se estaban infringiendo día a día y que cómo era necesario cumplir con las mismas. Cito: existen unas normas constitucionales y unas leyes derivadas de la reforma, las unas y las otras refrendadas por la revolución, y esas normas y esas leyes se infringen más reiteradamente cada día, y cada día más a fondo, situación anómala y arriesgada, que no admite quedar en el silencio, toda vez que los preceptos violados no son leyes cualquiera, sino herramientas esenciales para la continuidad del espíritu democrático mexicano y para la conservación de este espíritu en su máxima eficacia progresista y creador. Y como decía yo, si tan grave es que violentemos este espíritu, también tan grave puede ser el no respetar las libertades religiosas. En ese sentido, Martín Luis Guzmán publica un libro en donde insiste en esta necesidad de cumplir y hacer cumplir estas que él veía como las esencias más puras del liberalismo histórico mexicano, y vuelvo a citar a Martín Luis Guzmán: no debemos aceptar que el desenlace de la tragedia que hoy vive el mundo sea el comunismo. Esto lo fue escribiendo en 1958. Pero tampoco ha de admitirse que para librarnos del totalitarismo comunista, político y económico, hayamos de caer en el totalitarismo espiritual, regresivo y teocrático, gobernado por quienes dicen mandar en nombre de Dios y administrar el seguro de la salvación eterna. Entre las incertidumbres de la hora presente, solo un camino es claro, el de la libertad socialmente justiciera. Y para México, que mucho ha sido precursor de la marcha reservada en la historia del mundo durante el siglo XX, el camino de la libertad lo señala la Constitución del 17, heredera de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. ¿Cómo pues consentir que el camino de la libertad se invalide a sí mismo entre nosotros, permitiendo que simulen luchar aquí a favor de él los usufructuarios de doctrinas que por su propia definición niegan todas las libertades? Ningún revolucionario mexicano piense que la revolución subsistirá cuando le falte el apoyo de las leyes de reforma, ni crea la Iglesia Católica que para su provecho pueda convertir la actual crisis del mundo en arma que desbarate el edificio levantado por la historia de México. En nuestro país nada ayudará más a detener el avance comunista que las realizaciones de la Revolución Mexicana, suma de las tres grandes etapas históricas cuyo eslabón maestro son las leyes de reforma e impulso ya consumado hacia la justicia social. Bueno, leído un poco esto como marcando este contexto que me preocupa y que quisiera yo que también entiendan ustedes la importancia de que nos ocupemos de ponerle ese lugar importante a la libertad religiosa y a la tolerancia religiosa, que nos centremos nosotros en estos, quisiera yo ponerlo en una especie de tipología de los estados, a partir del criterio de la separación Iglesia-Estado, y que de ahí veamos cómo jugaríamos con estas libertades religiosas y eventualmente cómo tendríamos que entender el respeto o la tolerancia religiosa. Entonces, en la primera parte, con relación a la tipología de los estados, quisiera yo que pensáramos primero en estados teocráticos y estados no teocráticos.
Básicamente los estados teocráticos es donde todas las estructuras están básicamente fundadas en la religión. Los aztecas serían un ejemplo de un estado teocrático. Algunos estados árabes musulmanes son todavía hoy en día ejemplos de estados teocráticos. En contraposición a estos estados teocráticos tendríamos los estados no teocráticos, en los cuales las relaciones de gobierno no están estructuradas ni jerarquizadas alrededor de o a partir de una religión, y mucho menos de una religión oficial. Ahora bien, estos estados que por lo pronto he marcado como no teocráticos pueden admitir en la existencia de una religión oficial, y entonces los podríamos caracterizar como estados confesionales o religiosos. Pero también es cierto, y es ahí donde creo que entraría la idea de la separación de iglesia-estado, también se podría adoptar un estado no confesional o no religioso. Es decir, que no se adopte o no se promueva desde el gobierno, desde la esfera pública, ninguna religión oficial. Y diría yo aquí, sería muy enfático en sugerir que no se fomenta ninguna religión oficial, tanto de jure como de facto. De jure creo que queda claramente prohibido en la Constitución de nuestro país, pero de facto creo que también se dan algunas violaciones cuando oímos, por ejemplo, en los medios, que el gobernador o el funcionario de tal o cual localidad da dinero para la construcción de tal o cual iglesia. Y normalmente son iglesias católicas, en detrimento quizás de alguna otra iglesia. Pero quisiera explicitar algo. No se trata entonces tampoco de adoptar una especie de estado aconfesional o a religioso. Yo creo que es importante que este estado sea no confesional, no religioso, y es lo que creo que todos entendemos o conseguimos como una especie de estado laico o secular. Y el principio que creo que claro, que nos deja muy clara la imagen para entender esta idea del estado laico y secular, está caracterizado con este viejo apócrima de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De tal guisa podríamos afirmar que a partir de la promulgación de las leyes de reforma y con ello de la proscripción de una religión oficial, el Estado mexicano dio los primeros pasos no solamente hacia la separación de Estado-Iglesia, sino hacia la fundación de un Estado laico secular, mismo que es el que diría yo que podríamos ver que está en peligro. Pero también me preocuparía que en defensa del Estado laico o secular nos pasáramos al otro extremo. Entonces eso sería como mi adelanto de mi postura, de mi ponencia. En ese sentido, a esta tipología que hasta ahorita, digamos, dejaría en estados teocráticos, estructurados a partir de la religión, estados no teocráticos donde no hace falta esta estructura, al interior de los no teocráticos, estados confesionales con una religión oficial y estados no confesionales o no religiosos que ya caracterizamos como laicos escolares, quisiera insistir que lo importante va a estar dado también por cómo entendamos al interior de estos estados tanto las libertades religiosas como la tolerancia o el respeto religioso. Y en ese sentido, las libertades religiosas, me permito, nuevamente no pretendo aquí agotar el tema, pero me gustaría acentuar que básicamente creo que consiste en tres grandes principios. Libertad tanto para creer como para no creer en una confesión o religión, y comprende a su vez la libertad de conciencia, consonante a la de pensamiento, para tener o no una creencia religiosa, una confesión o religión, y la libertad de cultos, correspondiente a la de expresión y a la de asociación, para profesar o no una confesión o religión, al grado de manifestar o no sus creencias, propagarlas y hasta defenderlas, así como de asociarse o no con otros para participar en las ceremonias propias de la misma. De forma tal que creo que no se puede hablar de una única libertad religiosa, sino de varias libertades religiosas. O sea, como decía yo, sería la libertad para creer o no creer, la libertad de cultos, y que de alguna forma se extiende para profesar o no una confesión o religión, y inclusive para propagar la misma. En este sentido, yo entiendo que cuando leemos el artículo 24 de la Constitución, y permito leerlo, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto público respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos del culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que ordinariamente se celebran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Parecería que de esta redacción lo que se protege es a los creyentes, quienes profesan una creencia religiosa y o practican el culto respectivo. Pero yo quisiera sugerir que la interpretación correcta del espíritu de esta disposición constitucional es que la libertad religiosa abarca tanto a los creyentes que profesan una creencia religiosa y o practican el culto respectivo, como a los no creyentes que no profesan ninguna creencia religiosa ni mucho menos practican un culto. Ahora bien, respecto al tema de la tolerancia y la tolerancia religiosa. Yo sé que quizás si pudiéramos hablar de respeto, pues bastaría con el respeto, pero ante la falta de poder garantizar tenemos que proceder a consagrar al menos la tolerancia en general y la tolerancia religiosa en particular.
sobre este punto ya conocen ustedes muy bien que es John Locke el que más desarrolla estos puntos, y me permito leer brevemente algunas de sus definiciones. En este sentido, en su primera carta dice: el Estado, y dice, considero que el Estado es una sociedad constituida para conservar y organizar intereses civiles como la vida, la libertad, la salud, la protección personal, así como la posesión de cosas exteriores como tierra, dinero, enseres, etc. Segundo, en lo que corresponde a la Iglesia, dice: entiendo que es una asociación libre de hombres que de común acuerdo se reúnen públicamente para venerar a Dios de una manera determinada que ellos juzgan grata a la divinidad y provechosa para la salvación de sus almas. Tercero, respecto a la tolerancia, dice: ningún hombre puede atentar contra o disminuir los derechos civiles de otro por el hecho de que éste se declare ajeno a la religión y rito de aquel. Los derechos que le pertenecen como ciudadano deben rodearlo permanentemente, ya que no son asunto de religión. Trátese de un cristiano o de un pagano, hay que evitar la violencia y la injusticia. Y asimismo también con relación, dice, a la tolerancia, dice, y lo dicho en torno a la tolerancia entre particulares debe ser extendido también a las iglesias, las cuales son entre sí como personas particulares, y ninguna tiene derecho sobre otra, ni en los casos en que el gobernante pertenezca a alguna, pues el Estado no puede dar a la iglesia ningún derecho ni esta a aquel, sea que el gobernante pertenezca a una comunidad u a otra, sea que se separe de ella. La Iglesia en cuestión continuará siendo lo que era, una sociedad libre, no adquirirá el respaldo de la espada porque el gobernante venga a ella, ni perderá el derecho a adoctrinar o excomulgar porque el gobernante se separe. Respecto a las tolerancias de todas las religiones por igual, dice Locke: el gobernante debe tolerarlas ya que se trata en estas asambleas solo cuanto la ley permite a cada hombre en particular, o sea, la salvación del alma, y en esta materia no existe ninguna distinción entre la Iglesia oficial y las que difieren a ella. Y por último, dice, y este es el punto que me gustaría más insistir, que eso es el que creo que tendría que ser la distinción para los estados, la tolerancia a los disidentes. Tolerar a los creyentes quizás sea relativamente lo más fácil, pero tolerar a los disidentes creo que eso es más difícil. Y en ese sentido adelanto ahí donde está mi preocupación, que tengamos un estado confesional o religioso. El reto es tolerar a los disidentes. Tolerar a los religiosos creo que eso está por definición. Y a la vez tener un estado laico o secular, también creo que el reto es tolerar ahí al religioso. Y que en ese sentido tengamos muy claro que tenemos un par de retos por delante. Yo básicamente, como verán, a esa tipología que ya les adelantaba yo de diferentes formas de estados, dependiendo de esta relación con la religión, agregaría que a mí lo que me parece que hace la definición es si este estado confesional o religioso es respetuoso o tolerante del laico o secular, o no respetuoso o tolerante del laico o secular, o bien si este estado laico o secular es respetuoso o tolerante del religioso, o es no respetuoso o no tolerante del religioso. Como verán, básicamente lo que quisiera sugerir es que tan grave sería un estado confesional o religioso que no tolera al laico, como un estado laico que no tolera al religioso. Y en ese sentido les cuento una especie de aparente digresión, pero creo que es simplifica muy bien el punto que me preocupa. Y básicamente habrán visto aquí en el campus universitario, como saben, la universidad es una institución pública, no podríamos estar auspiciando ninguna religión de alguna forma oficial, se parece a la Iglesia-Estado, creo que estaría claro ahí, somos laicos o seculares en ese sentido, y creo que entenderíamos, o tenemos que entender que en la universidad somos además respetuosos o tolerantes de los religiosos. Y en ese sentido, seguramente han visto que en el campus universitario de repente se hacen misas, de repente se hacen ofrendas, de repente se hacen de esto, aparte de estos trenes de eclecticismo que tenemos, pero de repente también hay nichos, algunas urnas por ahí, pero sobre todo quizás la imagen que tengo en mente son algunos nichos religiosos con figuras, sobre todo de la Virgen de Guadalupe, alrededor del campus. Y ya sea en nichos en las avenidas, o sean a veces espacios físicos al interior de los diferentes centros, facultades, institutos, etc. Entonces, en algún momento dado alguien planteó que como éramos un estado, o somos al interior de la universidad, somos laicos o seculares, tendríamos que prohibir que hubiera estos nichos o estos lugares. Y yo creo que
Y lo que yo lanzaba como la reflexión en esa discusión era que a mí me parecía que eso era exactamente lo que no deberíamos hacer. Que al contrario, si somos un Estado laico secular, tendríamos que ser tolerantes de las manifestaciones religiosas. Que sería muy grave que en defensa del Estado laico secular pasáramos ahora a hacer justamente lo que le achacábamos al Estado confesional, que no respetaba a los laicos seculares. Y en ese sentido, entiendo que los nichos siguen ahí, entiendo sí que hay un problema ahí de un cierto, o de entenderlos como una especie de asentamientos un tanto irregulares, pero no por ello diría que son ilegales o ilegítimos. Creo que siguen siendo, digamos, irregulares en su forma de que están hechos o asentados, pero bueno, creo que será una cuestión de una reglamentación menor, no estoy pensando en una cosa muy grande, y creo que esto ejemplifica muy bien el punto que quería yo sugerirles, de la importancia de entender que estamos en un Estado laico secular, y que este Estado laico secular hay libertades religiosas, y que estas libertades religiosas implican además la importancia de tolerar, no nada más a los laicos o los seculares que no quieren creer o que creen muy a su modo, sino en el sentido de entender que hay que también tolerar y respetar a los religiosos. Y para concluir, me limitaría porque ya sé que estoy sobre el tiempo, me limitaría a leer una última frase de John Locke, y con esto cerraré. No es esta la ocasión para investigar o discutir sobre el origen de la dignidad eclesiástica. Solamente es preciso señalar que, cualquiera que sea el origen de esa autoridad, siempre debe estar confinada dentro de los límites de la Iglesia y no debe ser extendida a los asuntos mundanos, puesto que la Iglesia es algo muy diferente del Estado y los asuntos mundanos. Los límites por ambas partes son fijos e inamovibles, y quien desea confundir ambas sociedades que por sus orígenes y sus fines son diferentes, mezcla de cielo y tierra, debe saber que se trata de cosas opuestas. John Locke, Carta de la Tolerancia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Imer Flores. Creo que vienen a complementarse muy bien las dos ponencias, porque muchas veces esta incapacidad para cumplir el Estado de Derecho o hacer vigentes ciertas normas tiene que ver con esta incomprensión del sujeto histórico, que en el caso de México es clarísimo. Y recordaba yo al escucharlo algunos trabajos que se han hecho por algunos especialistas, y especialmente a partir de la vigencia de esta corriente conocida en cierta medida como comunitarismo, que propugna especialmente en Europa por el respeto a la tolerancia religiosa, pero ha habido algunos autores que han levantado las voces para decir, ahora parece que hay que tolerar todo lo que no tenga alguna raíz cristiana, ¿no? Entonces cualquier manifestación puede ser religiosa o esotérica, es aceptada, ¿no?, bajo esta doctrina, menos lo que tenga un origen cristiano. Entonces estamos asistiendo como a una especie de paradoja, ¿no?, donde nos volvemos intolerantes con lo que nos es más familiar o más conocido, ¿no? Y también recordaba que una de las cosas que decía Locke, y él enfatizaba en su carta sobre la tolerancia, era que esta era necesaria, la libertad era necesaria no solamente desde el ámbito de lo público o del Estado, sino desde el ámbito de la misma fe, porque cualquier fe a la que se adhiere una persona que no parta de la libertad y de una libre elección es una fe que no tiene ningún valor desde también el punto de vista de lo religioso. Así es que, pues muchísimas gracias, muy interesante. Y vamos a dar inicio a la otra ponencia, pero antes quisiera hacer un pequeño anuncio. Nos dicen que una tracker de placas 318 tiene la luz prendida, entonces si el propietario se encuentra en esta sala, pues le están avisando. Y vamos a dar paso a la última intervención de esta mesa, para después pasar a una ronda de preguntas y respuestas, que corre a cargo del doctor José de Jesús Orozco Enríquez, y que se titula Defensa de los Derechos Político-Electorales y Estado Laico en México. Él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores.
También es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para el periodo 2010 a 2013, además pues de una larga trayectoria que es de sobra conocida por todas y todos. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Agradezco cumplidamente a las instituciones organizadoras y de manera muy especial a las distinguidas doctoras y muy apreciadas amigas Rosita Álvarez de Lara y Margarita Moreno Bonet por su amable invitación para participar en este importante seminario y también el privilegio que me brindan para compartir esta mesa con tan destacados académicos reconocidos por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. De manera muy especial también a ti, Mónica, mi apreciada colega, por su amable presentación. En un seminario como este relacionado con el Estado laico y los derechos humanos, he seleccionado, y así está en la versión por escrito, el que hablar, como ya lo anticipaba Mónica, sobre la evolución que ha tenido la regulación de los derechos político-electorales y los límites al sufragio activo y pasivo de los ministros de culto religioso, además de abordar la manera como en épocas recientes se ha pretendido garantizar el carácter laico de la elección de nuestros órganos representativos de gobierno. Como se ha destacado en las diversas mesas, y también por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, mientras que todos nuestros ordenamientos constitucionales del siglo XIX, del inicio, siguiendo lo establecido en la Constitución de Cádiz de 1812, establecieron que la nación mexicana solo se protegía y profesaba la religión católica con exclusión de cualquier otra, como sabemos, no fue sino con la Constitución de 1857, particularmente con su reforma de 1873, por la cual se incorporaron las leyes de reforma, particularmente con la ley sobre la libertad de cultos de 1859, que consagró la libertad religiosa, prescribiendo la independencia del Estado, entre el Estado y la Iglesia, y proscribiendo que el Congreso estableciera o prohibiera religión alguna. En cuanto a los límites al sufragio activo, sí nuestros primeros ordenamientos constitucionales o electorales no establecieron un límite relacionado con la pertenencia al Estado eclesiástico. No fue sino en 1830, la ley electoral de 1830 y después de 1836, que sí ya estableció este límite al sufragio activo, ¿verdad? El derecho a votar a quienes no podían participar, los eclesiásticos regulares. La Constitución de 1857 no estableció límite alguno, ni la ley orgánica electoral del mismo en 1857, ni la ley electoral de 1901. No fue sino con la ley de 1911, promovida por el presidente Madero, cuando se contempló como requisito para ser elector nuevamente el no ser ministro o sacerdote de algún culto, lo cual, como sabemos, se estableció también ya a nivel constitucional en 1917 por el constituyente de Querétaro, pero en 1992 se suprimió tal limitación, por lo que se refiere exclusivamente al voto activo, pero, como sabemos, persiste la restricción al sufragio pasivo, o sea, el derecho a ser votado, que no pueden ejercerlo los ministros de culto religioso, y que incluso desde 1992 ya se establece que los ministros de culto religioso no pueden desempeñar cargo público alguno.
no solo los de elección popular, sino ninguno. Bien, por lo que se refiere a los límites al derecho de asociación en materia política por cuestiones religiosas, como sabemos, el texto original del artículo 130 de nuestra Constitución de 17 prohibía a los ministros de algún culto religioso que se asociaran para participar en los asuntos políticos del país, y también que se constituyera cualquier tipo de asociación o agrupación con fines políticos cuya denominación se relacionara o vinculara con alguna confesión de carácter religioso. De manera similar, según la reforma de 1992, se establecen un par de límites a la libertad de expresión. Por una parte, los ministros de los cultos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, y en segundo lugar tampoco podrán en reunión pública, a diferencia de que en 1917 ni siquiera se podía en reunión privada, pero en 1992 se restringe a que no lo puedan hacer en reuniones públicas o en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Desde 1917, el mismo artículo 130 prohíbe la celebración de reuniones de carácter político en los templos. En fin, en el trabajo por escrito hago referencia a esta influencia que tuvo sin duda la Iglesia Católica en los comicios que se llevaron a cabo. En nuestros primeros comicios incluso se establecía, siguiendo lo previsto en la Constitución de Cádiz de 1817, se organizaban, había juntas parroquiales, provinciales y también nacionales durante regímenes centralistas, o estatales y nacionales en los federales. A lo que voy es que desde se prevían las juntas parroquiales, y que consistían en que todos los electores se reunían, escuchaban primero misa y ya después acudían se abrían las mesas receptoras de votos, que eran la junta parroquial, con la participación del jefe político, en su momento el alcalde o presidente municipal, o bien acompañados del cura párroco para darle solemnidad. Y cuando concluía el proceso electoral, o sea, se recibía toda la votación, se finalizaba con un Te Deum, ¿verdad? O sea, una acción de gracias en una iglesia. Así se prohibía en la Constitución de Cádiz de 1817, así se prohibió en nuestros primeros ordenamientos electorales. No fue sino propiamente en 1857 cuando esto ya se modificó. Algunas otras leyes electorales no lo contemplaban, pero otras sí, incluso durante regímenes liberales. Cabe señalar también, como pues lo sabemos, esta influencia de la jerarquía eclesiástica apoyando a determinado candidato, generalmente los del Partido Conservador, o bien que también llegaron a auspiciar levantamientos o golpes de Estado cuando los respectivos gobernantes pues no satisfacían las expectativas o intereses de la jerarquía eclesiástica, al grado tal, como sabemos, la inestabilidad que caracterizó a nuestro país durante el siglo XIX implica que no fueron sino 30 años después de consumada nuestra independencia, o sea, ni durante el régimen monárquico ni durante las elecciones durante la República Federal, que decía, no sino 30 años después, que por primera vez un presidente electo le logró entregar el poder a otro presidente electo. Esto es en 1851, cuando José Joaquín Herrera le entrega el poder a Mariano Arista, quien sí ya no logró concluir su periodo. La segunda y última ocasión pues fueron 30 años después, cuando Porfirio Díaz le entregó el poder a su compadre Manuel González,
y después en 1881 para que después le devolviera el poder. De ahí en fuera nunca logramos durante el siglo XIX una transmisión pacífica del poder de un presidente democráticamente elegido o libremente elegido a otro. Ya la siguiente ocasión, pues como sabemos, fue las elecciones presidenciales de hace 100 años, o sea, con Madero. Bien, y estrictamente, pero era del mismo partido. Cuando se logró realmente alternancia a un partido distinto, no fue sino apenas hace 10 años, en el año 2000. De ahí en fuera, pues nunca lo habíamos logrado en nuestro país. Esperamos que eso ya sea historia y que ahora ya la regularidad democrática permita alternancias. Bueno, no me estoy pronunciando políticamente, aun cuando creo que siempre es saludable. El caso es de que la cuestión en el trabajo por escrito lo abordo. Algunos de los límites ya refería a la parte del voto activo, también en cuanto me gustaría destacar este aspecto en cuanto a la parte relativa a que no se utilice propaganda en la propaganda política, símbolos religiosos. Eso sí, ya hay por primera vez una mención en la ley de Madero, impulsada por Madero en 11, particularmente con la reforma de 1912, pero también esto se vuelve a puntualizar en 1973, y de ahí a la reforma de 1993 al COFITE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990. Antes, todo lo relativo, de todos modos, al proselitismo por parte de ministros religiosos, es el caso de que se preveía incluso durante diversas leyes electorales como un delito. Pero en otras ocasiones sí se preveía como delito, pero era sancionable solo con multa. En el Código de 1987, que preveía entonces todavía delitos electorales o como un delito especial en la propia ley electoral, allí se elevó de 4 a 7 años la sanción al ministro de culto religioso que hiciera proselitismo, lo cual implicaba que no alcanzara libertad caucional. Ya a partir de la reforma del Código de 1990, ya los delitos electorales se regulan en el Código Penal y solo se prevén en la parte del llamado COFITE sanciones de carácter administrativo, y previéndose en la actualidad que cuando tenga conocimiento el Instituto Federal Electoral de que algún ministro de culto religioso está haciendo proselitismo político, lo comunica a la Secretaría de Gobernación para que proceda en consecuencia. Pero bueno, ¿qué impacto ha tenido? Y con esto cerraría, necesitaría la última parte de mi intervención, lo relativo a la validez o no de una elección. Me gustaría hacer un comentario, por ejemplo, dividir y refiriéndome nada más a partir de lo que ocurre de 1996, una primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la cual tuve el honor de pertenecer, o sea, de 1996 a 2006, junto a cerca de 60,000 procesos electorales, o sea, para la elección de cargos electorales. Esa primera integración anulamos en 33 ocasiones, decretamos la nulidad de alguna elección en 33 ocasiones, 2 de gobernador, 2 de diputado federal, 1 de diputado local, las demás prácticamente de ayuntamientos. Y en algunas de ellas, de estas 33, fueron por símbolos religiosos. Siempre uno de los temas que propició un mayor diferendo en la Sala Superior, y es común en los órganos jurisdiccionales electorales, es establecer hasta cuándo
un requisito, y así lo ha establecido, está previsto legalmente, y así se establece de toda elección para poder ser anulada, es que la irregularidad correspondiente sea de la entidad tal que sea determinante para el resultado. Una irregularidad puede ser grave, pero no es de una entidad desde un punto de vista cuantitativo suficiente como para haber afectado el resultado, entonces no se determina, no se decreta la nulidad de la elección. Entonces, decía, el problema es que tanto es tantito, ¿verdad? Evidentemente, y es donde puede haber más diferendos, o sea, si hubo o no, se cometió o no alguna irregularidad, es algo que de alguna manera con las pruebas que se aportan por los partidos políticos interesados en que se decrete la nulidad de la elección, pues uno puede de alguna manera llegar a un consenso. Pero hasta qué punto, si como resultado de esa irregularidad sí impactó o no el resultado, es más difícil. O sea, es más frecuente, o es más difícil llegar al consenso, y ya ha habido algunas diferencias. De ahí, de las que ha habido en la anterior integración, incluso en la actual, sigue siendo un problema. Pero cabe señalar que cuando ha sido por la utilización de símbolos religiosos, allí ha habido consenso, ¿verdad? En las salas. O sea, prácticamente pudiéramos decir que las únicas ocasiones en que ha habido consenso, bueno, no la única, pero de las pocas en que sí ha habido consenso, ha sido particularmente cuando ha sido por esta razón de símbolos, por la utilización de símbolos religiosos en la propaganda electoral. En la mente, sin duda, la nulidad de la elección de Tepoztlán, Estado de México, o la del Ayuntamiento, una también que hubo en Tlaxcala, o incluso la de diputado federal en 2003 en Zamora, Michoacán. Y por lo que hace, y entonces a la actual integración, también ha llegado a decretar la nulidad de alguna elección por la utilización de símbolos religiosos. Cabe señalar que cuando se decretó por la anterior integración esta nulidad fue por tener por actualizada la llamada causal genérica de nulidad, que tiene los siguientes elementos: son violaciones sustanciales cometidas en forma generalizada el día de la jornada electoral y que es determinante para el resultado de la elección. Entonces, cuando no es que se prevea de manera explícita que se va a decretar la nulidad por la utilización de símbolos religiosos, no. Por un lado está una norma que se establece que se prohíbe la utilización de símbolos religiosos en la propaganda, pero ha interpretado la Sala Superior del Tribunal Electoral que esta utilización de símbolos religiosos en la propaganda constituye una violación sustancial, y entonces por eso es que se actualiza uno de los elementos previstos de la llamada causal genérica de nulidad de la elección. La actual integración ha establecido lo que se ha llamado violación por principios constitucionales, y es una manera, como ustedes saben, hubo una reforma en 2007 que estableció que las salas superiores regionales es lo que establece la fracción segunda del artículo 99 constitucional. Dice, por reforma de 2007, es la sala superior y regionales del tribunal, cito, solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Esto se estima que fue una reacción a lo que la anterior integración llegamos a sostener con la llamada causal abstracta de nulidad de la elección, y que solo se decretó una vez en el llamado Tratado Tabasco, y estoy convencido de que yo formé parte de la mayoría en que tenía todo el sustento constitucional y legal, tenía suficiente cobertura constitucional y legal para llegar a esa conclusión. Y ahora la actual integración ha establecido un criterio que es la llamada nulidad por conculcación o violación de principios constitucionales, lo cual hay quien ha interpretado que es una manera en que la actual Sala Superior ha incorporado
denominándolo de otra manera, algo equivalente a la llamada causal abstracta de nulidad. Estoy también convencido que tiene suficiente cobertura constitucional y legal, o sea, ¿cuándo va a ser? Es más, si lo establecemos desde la que puede ser una causal genérica de nulidad de elección, ¿cuándo van a estar en presencia de una violación sustancial? Pues cuando se viola algún principio constitucional. Desde mi perspectiva, ahí está, y no es un problema de integración como se ha pretendido establecer, sino propiamente de interpretación, para esclarecer cuándo va a ser. Ha habido entonces diversos casos, ¿verdad?, en Yurecuaro, en Michoacán, y también ha habido en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo, en donde se ha decretado también alguna otra vez en el estado de Hidalgo. Y concluiría en el sentido de que, es más, a mí ahí hay un aspecto que me inquieta, nada más, que es el que en determinado momento siempre es sin duda siempre decretar una nulidad de elección. Es un aspecto complejo que se requiere una valoración adecuada acerca de los hechos y también la ponderación de todos los principios involucrados, sin duda el principio de celebración de elecciones libres y auténticas, pero que se deben armonizar con otro principio como es el de definitividad, esto es, de que no se puedan hacer valer violaciones cometidas, o sea, si no se hicieron oportunamente valer ciertas irregularidades durante la etapa de desarrollo del proceso electoral, pongamos en las campañas, pues no me lo vengas a hacer valer en la etapa de resultados electorales. Es por eso que se debe armonizar todos los principios aplicables, hacer una ponderación. Entonces decía, entre el principio de celebración de elecciones libres y auténticas, sin duda el de separación de Estado y la Iglesia, y también el principio de que no se puede decretar una nulidad si la irregularidad correspondiente no fue determinante para el resultado de la elección. Es pues se requiere una escrupulosa ponderación de todos los principios y reglas aplicables y los valores obviamente involucrados, armonizando en todo caso su aplicación a fin de salvaguardar los derechos políticos electorales de los ciudadanos y hacer prevalecer el Estado constitucional democrático de derecho, que es el reto y el compromiso de todo órgano de justicia electoral. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que esta tercera ponencia vino a cerrar de manera extraordinaria pues esta mesa, porque creo que el caso de las leyes electorales pues ejemplifican muy bien esta tensión que se da, este difícil equilibrio entre libertad religiosa, entre tolerancia, entre lo que hacía mención Imer, ¿no?, respecto de el Estado laico que persigue lo religioso, de repente leyes discriminatorias y esta difícil siempre regulación y pues estos límites que no siempre resultan tan claros. El doctor Jesús Orozco se tiene que retirar. Yo le pasé algunas preguntas. Si no les importa a los otros ponentes, le cedemos la palabra en un primer lugar para que de manera muy somera dé respuesta a algunas de sus preguntas y posteriormente pasaríamos a las intervenciones de los otros ponentes. Como no, muy amable, Mónica, les agradezco mucho sus preguntas. Trataré de irle dando respuesta a como las vaya leyendo, ni siquiera he podido hacer un análisis previo, pero la Constitución argentina adopta la religión católica apostólica romana para su Estado. Se considera entonces confesional. Si en la praxis la intervención del clero es mucho menos marcada que en un Estado laico como el mexicano. ¿Cuánto influye la costumbre y cuánto la ley? Bueno, efectivamente hay algunas constituciones de la región
que todavía tienen esta influencia decimonónica, llamémosle así, de que prevén como una religión oficial. Pero que de todos modos también hay otras disposiciones en el sentido de la prohibición de utilizar símbolos religiosos en las elecciones. En realidad, mi percepción, puedo estar equivocado, es que en Argentina no ha habido una influencia, por lo menos no identifico, aunque no soy un experto en la historia constitucional electoral argentina, pero mi percepción es que no ha habido no hubo una posición tan agresiva como la que sí llegamos a tener en nuestro país por parte de la jerarquía eclesiástica en el siglo XIX, y que propició de alguna manera los diversos movimientos que nos caracterizan, pero que en fin, básicamente lo diría así. Lo que ocurre es que sí ha habido también esta tolerancia a la que ya se hacía referencia el doctor Imer Flores, también don maestro Luis Olvera, en el sentido de que lo que muchas veces hay que proteger es que no es tanto la jerarquía eclesiástica, sino que, tomando en cuenta el porcentaje importante de la población que es de carácter religioso, muchas veces es el político el que quiere que se le identifique como afín a cierto grupo, con el objeto de que esto pueda despertar mayor simpatía en la población. Ya no es tanto que la jerarquía, si bien sí se llegan a ver casos y sí ha habido alguna denuncia excepcional por la intervención de ministros de culto religioso, ¿verdad? Que mencionaba en el estado de Hidalgo, incluso fue uno que decretó la nulidad de la elección, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, si llegan a dar casos, pero insisto, ahí sí de ministro de culto religioso, pero en general es más por una actitud de los políticos, ¿verdad? ¿Cómo se preserva? ¿Cómo se preserva el derecho a la libertad e igualdad de culto que consagra la Constitución y se limita a quienes profesan una religión o son ministros de estas en los procesos electorales? Creo que está relacionado con mi comentario anterior. Evidentemente, la manera en que se garantiza, por lo menos ya en la actualidad, este aspecto es, por un lado, que si se interviene un ministro de culto religioso, da lugar puede dar, haciendo proselitismo, a constituir un delito. Y si está involucrado podría haber otros mecanismos quizás de que si es en alguna publicación que haga algún tipo de pronunciamiento o critique a las posiciones del Estado, bueno, hay otros mecanismos precisamente que se canalizan a través de la Secretaría de Gobernación y que puede ordenarse la suspensión de la difusión de la publicación correspondiente, etcétera, o volviendo al electoral, si puede llegarse a decretar alguna nulidad de la elección. En la actualidad se justifica la prohibición a los sacerdotes de ocupar cargos públicos, no obstante que no se hiciera proselitismo político. Desde mi perspectiva, siempre este es el caso del sufragio pasivo. Hay países que no lo contemplan, pero sí se ha llegado a considerar que esto no viola algún instrumento internacional de derechos humanos. O sea, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de que esto fuera, porque se ha llegado a plantear, sí ya era del sufragio activo, eso sí, y ya México, pues desde la reforma del 92 no lo contempla, pero esta prohibición, también ahí lo que se estaría protegiendo es el derecho fundamental a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
y se estimaría que podría en ciertos estados que se permitiera participar como candidato, ser susceptible de un voto pasivo, podría implicar una ventaja con respecto a alguien que no lo sea. Entonces, es ponderar nuevamente, armonizar dos derechos fundamentales involucrados: el derecho a participación política, ¿verdad? Que alguien diría sí, que se le permita pero también no se trata de derechos absolutos, y esto no en el caso específico, pero sí, por ejemplo, con ciertos límites justificados a la libertad de expresión. Sí se ha considerado que está en el interés legítimo de un Estado regular estos aspectos y establecer algunos límites. En la cual, no estoy mencionando quienes me hicieron el favor, Martín Ábalos, pero a todos les aprecio el interés. Digo usted, en el momento en que un ministro de culto religioso hace proselitismo, se sancionará a través de la Secretaría de Gobernación. ¿De qué manera se sanciona? Y creo que ya di respuesta en este aspecto. El caso, lo menciono, que sí hubo una ocasión que hubo dos ministros, o sea, esta elección en un ayuntamiento de Hidalgo, en donde el día de la jornada electoral se invitó a votar a favor de por el candidato, o sea, por dos ministros de culto, dos sacerdotes distintos, a quien estuviera a favor de la vida, y que ha sido el caso de que un candidato del Partido de la Revolución Democrática se había promovido, parte de su lema de campaña era el voto por la vida, porque estaba en contra de ciertos basureros tóxicos que estaban. Entonces se llegó a identificar, se valoró de esta manera por la sala superior, que sí había sido una irregularidad, y llegó a considerar que esto, desde el punto de vista cualitativo, era una irregularidad grave y debía anularse la elección. Yo, respetuosamente, yo diría que a mí me habría gustado haber visto en esa resolución alguna reflexión de tipo cuantitativo. Primero, no se menciona de que también otra parte del texto decía, y por el bien común, ¿verdad? Aquel candidato que también estuviera a favor del bien común. Y esos dos elementos, ¿verdad? Bien común y a favor de la vida, y sabemos que por lo menos lo que hace a una de las plataformas electorales del Partido Acción Nacional, por su posición al aborto, es esa. Entonces, a mí me da la impresión que al no haber llamado a los sacerdotes tan directamente a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática, como que también requería alguna otra valoración, porque a lo mejor la conclusión hubiera podido ser distinto. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 7 puntos, fue de 7 puntos, más de 1,000 votos, y aun cuando se valora en la ejecutoria de que el 90% de la comunidad eran católicos, el hecho de que no se tomara en cuenta estos otros aspectos de los 7 puntos de diferencia, más de 1,000 votos, no se hace la referencia al aforo de la Iglesia, a mí me generan dudas, ¿verdad? Pero en fin, ¿cuál es su opinión? Perdón, concluyo. ¿Cuál es su opinión respecto de todas las acciones que tuvieron las asociaciones religiosas respecto a la interrupción legal de la interrupción legal de respecto a que no se les permite oponerse a las leyes nacionales? Bueno, yo creo que en términos generales, incluso en la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió recibir a las opiniones de los sectores más diversos, yo creo que fue un ejercicio muy plural, muy importante, y que en determinado momento es legítimo que cada quien exponga sus puntos de vista ante el órgano competente. Yo creo que esto es viable, por más que uno, desde mi perspectiva, pues también
no comparta esa posición desde una perspectiva incluso de derechos humanos, estoy convencido, aunque no fue la parte central del argumento en esta ocasión por la Suprema Corte, por la manera en que quedó fijada la litis y la argumentación, pues desde mi perspectiva el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo debe prevalecer, ¿verdad? Aun cuando se puedan escuchar y manifestar cualquier punto de vista distinto o con los argumentos, también es plenamente respetable y nuevamente haciendo referencia a la tolerancia que debe existir en una sociedad democrática. Pero que llegará el día en el que el presidente de México no sea católico y la tolerancia adecuada, yo tiendo a pensar que sí, debe haber algún momento en que así debe ocurrir. Perdón que me si me extendí. Les agradezco enormemente su amable interés, su atención y disculpen lo desilvanado de mi intervención, pero espero haber dado por lo menos una respuesta aproximada a lo que se estaba consultando. Y lo último que diría, con la venia de la doctora Mónica González Contró y de mis colegas Luis y Eimer, un comercial, es que el día de mañana a las 12 del día va a haber un par de eventos importantes, estimo, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por un lado, vamos a tener la oportunidad de que el doctor Imer Flores aborde el tema de la reforma al Senado, ¿verdad? Y aunque nos vamos a estar disfrutando público, pero por eso también lo quiero ampliar la invitación, sin duda va a ser de gran importancia para que todos los interesados el tema que abordará el doctor Imer Flores, pero también el día de mañana va a estar presente en su primer acto académico el comisionado Rodrigo Escobar, que es el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para México. Es un acto académico, también a las 12 del día abordará el tema de la consulta, del derecho de consulta informada a comunidades indígenas y étnicas, tanto en el derecho constitucional como en el sistema interamericano de derechos humanos. Sería muy grato que si ustedes en alguno de los dos eventos nos hicieran el honor de acompañar. Nuevamente, mil gracias por su atención y el interés. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra al maestro Luis Olvera para resolver las preguntas y un último comentario. Adelante. Muy bien, gracias. ¿Por qué el afán del Estado mexicano por callar e incluso atacar a las iglesias? Es una pregunta muy grande en tiempo. Si la tomamos en estricto sentido del Estado mexicano, hablaríamos a partir de 1857. Si lo hablamos históricamente, hablaríamos como desde el Estado borbónico. ¿Sí? No podríamos hacer una división del Estado mexicano como tal, ¿no? Hoy voy a dar rápidamente cuál es mi visión. Yo creo que en la cuestión del Estado mexicano no es nada más que la suma de las frustraciones y de la violencia en la que la oligarquía mexicana, no quiero hablar de sociedad, sino de esa primera parte desde 1808 hasta 1857,
de una violencia brutal. No nos olvidemos de que la perla más querida del imperio es la Nueva España. Y si es la perla más querida del imperio, no es porque se le quiera, no es que sea afectivo, sino que es apropiativo. Es decir, en la mejor medida como te pueda yo extraer tus riquezas, en esa medida te estoy dando unas supuestas concesiones. Es decir, no olvidemos que en todo caso el mundo Borbón no contempla a la Nueva España como un modelo, sino como un apéndice del modelo. No es lo que yo quiera en la península, sino lo que tú me des para que yo me fortalezca en la península. Bueno, también es cierto entonces de que el clero hispano no es lo mismo que el clero no hispano. Las reformas prosperaron en España, y prosperaron es un decir, prosperaron en su perspectiva de poder tomar circulante. Ahora, en la Nueva España no hay circulante. ¿Qué es lo que hay acá? Simple y llanamente afectaciones de los que son los censos redimibles. Y todo está dentro del modelo del clero. Quien circula la economía es el clero. Y el crédito es totalmente clerical. Que es entonces, ¿y a quién va a afectar lo que en la metrópoli están luchando para contener a Inglaterra o a Francia en su momento? Pues el oro americano. Y los hijos consentidos del sistema, que son los criollos, pues tienen que empezar a decir patricidio. Y no voy yo a dejar que prospere un modelo que me está sangrando. Y para lo cual entonces vendrán las consolidaciones, vendrá el vacío, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿A quién están afectando? Al clero. No estoy hablando de religión. En historia hacemos como en cualquier otra disciplina, un distingo totalmente, una delimitación, que algo es la clerecía como parte de una oligarquía y el trabajo teológico que se hace a través de las corrientes conventuales, y del clero regular y del clero secular. Esas son dos cosas aparte. ¿A quién está afectando el clero borbónico? No estoy hablando de México, estoy hablando tal vez de los mexicanos criollos, novohispanos. Están afectando a los criollos. ¿Dónde están los mexicanos? Todas las reales cédulas del siglo XVIII del derecho borbónico es para crear un sujeto histórico subordinado al modelo borbónico, desde cómo aprender a mirar, desde cómo caminar. Es el siglo XVIII, es la segunda mitad. Y si a eso se está presentando, el Estado borbónico está afectando ¿a quién? Secularización. ¿A quién está golpeando? Al clero. Al clero economicista. Un clero economicista que es obvio que a la hora de la ruptura va a apoyar el viejo sistema. El viejo sistema que conocemos. Y en historia queda clarísimo historiográficamente el por qué un Fray Servando Tereseyer, por qué un Lucas Alamán, por qué un Zavala, todos los historiadores que se vean tienen perfectamente en la mente a qué bando pertenecen. No hay ninguno que escriba por la historia o para la historia. Están en una lucha política por el poder. Y en esa lucha política por el poder, obviamente que la llamada guerra de independencia que hace pocos meses estábamos con bombo y platillo, pues señores, no es nada más que la confrontación o la prolongación de las contradicciones coloniales que las vamos a encontrar largo tiempo en el siglo XIX. Entonces el Estado Borbón es el que afecta al clero católico, pero no por la Trinidad, que iban a entender ellos cuando están estudiando los jesuitas, los mercedarios, en fin, los que están teniendo ese modernismo de transición ecléctica, para empezar a entender que hay que cometer un regicidio y hay que fundamentarlo.
Pero bueno, el Estado mexicano va a prosperar, va a caminar, y cuando se lo pasan a los criollos, que me disculpen los criollos, y que me disculpen la primera parte del siglo XIX, están en un total abandono. Puede usar manos a los instrumentos, pero ¿dónde quedó el sustento? Desaparece. Al desaparecer, ¿quién va a quedar en ese lugar? Pues el clero. ¿Quién es la organización que tiene en sus manos perfectamente bien el control de aquellos vestigios? Pues el clero sigue siendo. ¿Cuándo entra el crédito? Hay que preguntarnos cuándo entra el crédito en cuanto al desarrollo económico de este país. ¿Cómo entra el derrumbamiento de la minería, de la industria, de textiles, en fin? Un largo periodo que quien entra es el clero. ¿Y quién lo ataca? Yo quisiera ver quién ataca al clero. Sí, es cierto, se dan elementos regulatorios para que la confrontación no fuera tan brutal, pero fue brutal. Para ninguno de nosotros es desconocido que el siglo XIX siempre se ha hablado como el siglo del caos. No es caos, es de lucha. Es de la confrontación continuada entre el mundo colonial y un mundo que quiere ser nacional. Constrúyanlo. En esa construcción sabemos lo que pasó. Ahora, el Estado mexicano, ¿por qué? Encuentro a José María Latragua, reformista, en los tratados de Guadalupe, cuando le está escribiendo a General Peña y Peña, diciéndole: señores, o perdemos todo el territorio, o quedémonos con la mitad. Pero no hay más espacio para donde jugar. Y toda mi carta, que él es el que influye a los tratados de Guadalupe Hidalgo, es: señores, quedémonos con la mitad y dejemos que pasen los norteamericanos. Sí, pero todo el antecedente viene desde el movimiento de la separación de Texas. Y los abogados de aquel entonces dijeron: esta es una invasión, de ninguna manera podemos nosotros llegar a entenderlo jurídicamente, lo tenemos que entender por la vía del hecho. Y el hecho es que la tropa ya está aquí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es lo más fresco? Ustedes lo conocen, los polcos. No es posible que estén entrando y se esté todo lo que tiene Latragua, que eso es lo excelente de su colección, son testimonios de primera mano. No es un interpretador ni es un teórico de la historia, es un dador de fuentes, y en la fuente está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que de un clero político se mascaró perfectamente bien y tendrá que hacer frente al momento de la definición, que es hasta 1855, con la primera revolución popular de este país, la revolución de Ayutla. Y ya no pudo hacerse a un lado. Ojo, no estoy hablando de los sacerdotes, ni estoy hablando de religión. Estoy hablando del clero político, del que se compromete, y lo que nos decía el doctor Orozco Enríquez, de aquel que da una causa de nulidad segura. No es una interpretación, sino simplemente lo que está encontrando es una justificación de que ya se llegó al momento de la ruptura. ¿A qué le temen los gobernantes? Yo honradamente creo que los gobernantes no le temen a nada. Yo nunca he encontrado en la parte de la historia que un gobernante le tema a nada, ni a su locura le temen. Y ya eso ya es bastante decir. ¿Por qué? Porque lo que se está creando son representaciones oligárquicas de intereses momentáneos. Y que los gobernantes, bueno, no importa, es el fiel reflejo de la realidad. Ellos no construyen ninguna realidad. Ellos controlan la realidad. ¿Sí? Y no le temen a nada. ¿Por qué los gobernantes dicen que... ¿A qué le temen los gobernantes cuando en otras naciones hasta hay partidos religiosos? Pues no dudo que exista hasta el Vaticano. Todas las sociedades son distintas y tienen que ser distintas por desarrollo histórico,
por realidad histórica. Por eso decía, derecho, ficción, historia, realidad. No hay de otra. Yo no puedo irme y decir, eso no existe. Señor, eso no me importa, existe. Usted lo puede sentenciar, usted lo puede remendar, pero la realidad no la puede cambiar. Y la realidad de la sociedad mexicana es, pues que yo sienta, ningún gobernante le teme al clero católico. Las simulaciones en nuestra historia son permanentes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias y por último vamos a pedirle al doctor Inés Flores que responda a las preguntas que le hicieron llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, primera pregunta. ¿El Estado laico se considera tolerante cuando se habla de una separación política-religión y religión-política? Insistiría yo ahí creo cómo tendríamos que frasear la distinción. Entonces dijimos que había estados religiosos o confesionales, donde está ligada el Estado y la Iglesia. Y hay estados no confesionales o no religiosos, que son los que llamamos laicos o seculares, donde no están ligados la Iglesia y el Estado. Entonces, hablamos propiamente donde se ha adoptado el principio de separación de Iglesia-Estado. Y yo diría que ahí la clave está en que no basta con que un Estado laico sea tolerante del laico. Eso me parecería como muy lógico, muy obvio. Sino que el Estado laico sea inclusive tolerante, diría yo, del religioso, del creyente. De ahí, otra pregunta que me hacen dice, ¿podría subsistir todas las religiones en todos los espacios? ¿No sería agredir al no creyente? Yo creo que va otra vez en esta misma lógica. Aquí lo importante es que garanticemos y que entendamos la libertad de religión, creo yo, en el sentido de que es tanto para creer como para no creer. Y en ese sentido, la libertad de religión me protege, o nos protege, tanto a los que queremos creer como a los que no queremos creer. Y en ese sentido creo que a los dos nos pide que seamos tolerantes o respetuosos del que a la inversa de uno decidió creer o decidió no creer. Pero yo creo que esa es la forma en que tendríamos que entender, que tendríamos que verlo. Y no pensaría yo que aunque hubiera muchos espacios religiosos, esto atentara contra los no religiosos, contra los no creyentes, ¿no? Y creo que al contrario, creo que inclusive tendríamos que entender que el no creyente tiene una posición religiosa, o no religiosa si quieren verlo así, pero eso es parte también del ejercicio de su derecho. Insistiría, no es que el artículo 24 nada más proteja a los que crean, creo que también protege a los que no creen. De alguna forma, bueno, esas son dos creo que más sencillitas, y en realidad dos preguntas que me parecen un poco más complejas. ¿Cómo se entiende dentro de un Estado laico la intervención del Estado en expresiones religiosas afines a un sector social criminógeno como es el culto de la Santa Muerte? Entonces yo creo que es más amplia la pregunta, ¿no? Creo que en general la pregunta es ¿hasta dónde tiene derecho el Estado de intervenir en el tema de las expresiones religiosas? Me queda claro que concretamente con relación al ejemplo que se pone, el derecho o el Estado tiene derecho a intervenir en estos digamos grupos sociales criminógenos porque son precisamente criminógenos, no porque tengan o estén ligados a una libertad o tengan una libertad de culto a la Santa Muerte. Pero yo creo que tenemos que distinguir muy bien ahí. El Estado está legitimado para actuar en contra del grupo por ser criminógeno, pero no en contra de las creencias religiosas de la gente que está ligada al grupo. Creo que sería un despropósito pensar que se vale que se vaya en contra de las creencias religiosas de un grupo, cuando lo que entiendo que debería decirse es contra las actividades delictivas o criminógenas de ese grupo. Entonces, esa sería una primera parte, pero sí quisiera como enfatizar cómo está el problema, creo que está ahí, en cómo entender hasta dónde debe o es legítimo que el Estado intervenga en materia religiosa y hasta dónde no es legítimo que el Estado intervenga. Y les cuento concretamente un caso que tengo en mente, un caso es el amparo en revisión 502 del 2007, en el que básicamente se tenía que revisar el tema de la relación entre la libertad de religión con el régimen de convivencia. Se pueden imaginar el caso, el escenario más o menos es el siguiente: una pareja, casados, tienen un hijo o una hija, y eventualmente se acaban divorciando, separando, y entramos a la discusión de cuál va a ser el régimen de convivencias y concretamente cómo se va a manejar con respecto a la menor, creo que era mujer en ese caso, pero o a la menor. Resulta que ella, llamémosle atea, ya les da una pista de cuál era su postura religiosa, y a él llamémoslo judeo, y ya les da también una muy buena pista de cuál era su creencia, entran en esa discusión, ¿no? Y eventualmente judeo pide
que en el régimen de convivencias expresamente le confieran a él que esos días sean justamente los días del calendario judío, claves, digamos, sean justamente los días en los que él pueda tener convivencia con la menor, para que él pueda de alguna forma pues irla acercando a los cultos de la religión pues, que él profesa. Y atea en principio se niega, pero entiendo que se niega más en un sentido más genérico en general, los días de la convivencia son los días que están marcados en la ley mexicana, y aquí yo no quiero que tú le metas ideas a nuestra hija, y entonces, pues básicamente llega esto a los tribunales. Y a mí me parece que ahí la Corte creo que se equivoca. La Corte, al final de cuentas, dijo que a ella, si se metía a ella a resolver esto, ella estaría de alguna forma violentando la libertad de religión, porque a la niña, si le permitía el régimen de convivencias con el padre, le estaría pues ya induciendo la religión judía. Sí, pero al no hacerlo, también la está privando de acercarse a la religión judía, en este caso, y dejándola nada más de lado de la religión o de la postura religiosa, no religiosa, atea de la madre. En ese sentido yo creo que al revés, que ahí en ese caso concreto justamente tendríamos que entender que era un caso en el que el Estado tenía algún margen de interés legítimo para insistir en que en ese régimen de convivencia se tendría que pactar, creo yo, conforme a las características de las personas que estaban divorciando y de cómo querían o eventualmente podrían incorporar algún tipo de religión en la menor. Y que sea quizás la menor la que esté en posiciones, ella, de escoger o de poder optar cuando ella sea más grande. Pero si no la acercaron a las dos posibilidades, porque la decisión fue que por no meternos a la libertad religiosa, porque meternos sería inculcar un tipo de religión, pues sí, pero no meterse también era una forma de inculcar otro tipo de religión, en este caso una no religión, en este caso el ateísmo. Entonces creo que ahí sobre todo quizá yo como central, que la importancia de entender bien que hay que ser, insisto yo, respetuosos o tolerantes de las libertades religiosas. Y ahí creo que el Estado no lo fue por entender mal el principio de separación Iglesia-Estado. Parece que dijeran no nos tenemos que meter para nada, cuando precisamente en aras de respetarla y tolerar estas religiones, tendrían creo que haberse metido con estas acusaciones muy menores que creo que estaría yo proponiendo con esta idea de que se le dejara a la menor la porción de ella poder optar cuando sea mayor sobre cuál religión es la que en realidad le interesa, ¿no? Pues como verán, ese es un problema que creo que es un poquito más amplio, ¿no? Y el otro problema que mencionaba yo, que también era un poco más amplio, dice, jurídicamente está garantizada la libertad de conciencia en nuestro país, y la respuesta es como curiosa, ¿no? Porque efectivamente no está tal cual garantizada. Entiendo que por ahí, creo que el Distrito Federal, creo que Jalisco, no sé si algún otro estado, tenga por ahí ya algún tema concretamente de objeción de conciencia de esta idea de la libertad de religión en la parte de objetar por conciencia y no acatarse a alguna otra cuestión. Pero recuerdo yo muy bien otro amparo que resolvió la Corte, no estoy muy seguro si este es el 1595 del 2006 o es algún otro, pero básicamente lo que resolvía la Corte era con relación a los testigos de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes que los testigos de Jehová básicamente, bueno, eso es por un lado, ¿se acuerdan ustedes que en las escuelas tenemos los honores a la bandera? Y resulta que los testigos de Jehová no tienen por qué hacer honores a la bandera. Básicamente esto va llegando eventualmente a decisiones judiciales, a decisiones en la Corte, y la pregunta era básicamente si efectivamente la libertad de religión les permitía a los testigos de Jehová el no hacer símbolos patrios, y lo cual sería de alguna forma una especie de objeción de conciencia. Y en ese sentido, básicamente la Corte protegió o tuteló la libertad religiosa, y en ese sentido la parte como de objeción de no hacer símbolos patrios, porque tendría que era un derecho muy importante del individuo en su fuero más interno, en donde están sus libertades de creencias, de pensamientos, y que básicamente llega casi a las entrañas de algo de lo que decía Mónica, retomando lo de Locke, ¿no? O sea, es privarle a la gente la elección más libre que tiene de qué es en lo que cada uno cree, qué es lo que cada uno piensa. Entonces, en ese sentido, ahí me parece que curiosamente el Estado mexicano no interviene, pero digo, a la hora de cómo interviene, me parece que está interviniendo en el sentido correcto, no imponiendo el tener que hacer honores a la bandera, porque eso sería tanto como no respetar, no tolerar esa manifestación religiosa de los testigos de Jehová. Entonces creo que por ahí iría buena parte de esa respuesta, digamos,
Y yo agregaría una nota, no sé si ustedes se acuerdan, y eso me parece así como bien paradójico, que por ahí un secretario de Gobernación, concretamente estoy pensando en la presidencia de Fox, en algún momento dado dijo, y al que no le gusta esa ley, creo que concretamente, no estoy seguro si estábamos con las de sociedades de convivencia, creo que era la que era la de la materia, les decía, y aquellos a los que no les gusta esa ley, pues objeción de conciencia. Digo, insisto, no es que esté regulada, no es que esté tutelada la objeción de conciencia, pero a mí me parece que tendríamos que entender que viene de la mano con libertad religiosa. No me podría yo de alguna forma entender la libertad de religión si no viene acompañada de, entre otras cosas, con este principio de objeción de conciencia. Pero lo que quisieran que vean con este hecho de la paradoja que yo diría de que el secretario de Gobernación esté diciéndole a la gente que hagan objeción de conciencia, cuando al secretario de Gobernación, si lo dicen ustedes la ley de la administración pública, una de las primeras facultades que le corresponden es precisamente la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, el menos indicado para decirnos que objetemos en conciencia las leyes sería el secretario de Gobernación. Y eso me regresa a lo que decía yo en alguna parte de la exposición citando a Martínez Guzmán. Sí creo que estamos en un momento histórico en el que la separación de Iglesia y Estado a veces se ve atacada, pero diría yo creo que se ve atacada de los dos lados. Tanto de un fuerte clericalismo que luego se mete más allá de donde debería meterse, como a veces de un fuerte anticlericalismo que luego se vuelve intolerante y irrespetuoso y que creo que poco favor le hace al Estado laico secular. Pero insistiría, y ahí hay una propuesta concretamente del doctor Diego Valadez, de que sería bueno que se explicitara en la definición del Estado mexicano, donde somos una república representativa, federal, democrática y federal, que se explicitara que además seamos una república representativa, federal, laica, que es lo que la propuesta concretamente que hace Diego Valadez, está ahí sobre la mesa, y me parece como a veces muy pertinente, ¿no?, en el sentido de reforzar o refrendar este compromiso con la separación de Iglesia y Estado. Muchas gracias. Con esto concluimos esta mesa y también pues tan interesante seminario que creo que pues nos deja a todas y a todos muchísimas cosas. Pues muchísimas gracias por su asistencia y esperamos verlos en las actividades de mañana. Gracias.